Aquella tarde de julio en Madrid. El sol quemaba el asfalto de la calle donde crecí. Y recibí la llamada de mi hermana Elena. Ven a la casa del lago el fin de semana. Javier. Papá quiere hablar con todos. Su voz sonaba neutra. Como siempre. Pero algo en el tono me puso en alerta. La casa del lago. En la sierra de Guadarrama. Era mi obra. Yo la había pagado íntegramente con el dinero que gané en la empresa tecnológica que fundé en los años duros de la crisis. Mis padres no tenían ahorros suficientes, yo firmé la hipoteca. Yo pagué las reformas. Yo convertí aquel chalet viejo en un refugio con vistas al embalse. Ellos pusieron el terreno heredado. Pero el resto fue mío. Siempre lo supe. Y ellos también. Llegué el sábado por la mañana. El aire olía a pino y a barbacoa. Mi hermano Marcos ya estaba allí. Con su mujer y los niños. Ocupando las habitaciones como si fueran suyas desde siempre. Elena llegó después. ¿Sola? Con esa sonrisa tensa que pone cuando oculta algo. Mis padres nos reunieron en la terraza. Frente al agua quieta. Mi padre. Con la voz ronca por los años y el tabaco. Dijo, hemos decidido cambiar el testamento. La casa será para Marcos y Elena. Javier. Tú ya tienes tu empresa. Tu vida en la ciudad. No necesitas esto. No grité. No discutí. Solo sentí como el aire se espesaba. Como el lago parecía más frío de repente. ¿Y los 250.000 euros que puse yo? Pregunté con calma. Mi madre respondió, eso fue un regalo. Hijo. La familia es así. Marcos evitó mirarme. Elena bajó la vista. En ese momento entendí que no era un error. Era una decisión tomada a mis espaldas. Probablemente meses atrás. Me excluyeron porque yo era el que había salido adelante solo. El que no necesitaba favores. El próspero. El que podía prescindir. Volví a Madrid esa misma noche. No dije adiós. Conduje en silencio. Con las ventanas bajadas. Dejando que el viento me azotara la cara. En el piso de Malasaña. Vacío como siempre. Me senté frente al ordenador y abrí los extractos bancarios. Allí estaban, transferencias una tras otra. Durante 5 años. Préstamos que ellos llamaron ayuda familiar. Regalo. ¿De 100? Yo lo anoté todo. No por rabia inmediata. Sino porque algo dentro de mí se quebró con un sonido seco. Como una rama helada. Los días siguientes los pasé trabajando más horas de lo habitual. Mis socios notaron que estaba distante. Pero no preguntaron. Por las noches. Revisaba fotos antiguas, navidades en esa casa a medio construir. Yo con casco supervisando las obras mientras mis padres sonreían. Pensé en llamarles. En exigir explicaciones. ¿Pero para qué? Sabía que dirían lo mismo, la familia debe quedarse unida. ¿Tú entiendes? No. No entendía. Y una parte de mí empezó a dudar si alguna vez había entendido algo de ellos. Decidí no confrontar directamente. Aún no. Me convencí de que el silencio era la única respuesta digna. Durante semanas no contesté sus mensajes. ¿Estás enfadado? Escribió Elena. No respondí. Mi madre llamó varias veces, dejé que saltara el buzón. Me repetía que el tiempo lo arreglaría. Que eran mis padres. Que la sangre pesa más. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la terraza. ¿El lago? Sus caras evitando la mía. Y la duda crecía, ¿cuánto tiempo llevaba planeado esto? ¿Desde cuándo me veían como el hermano prescindible?
Un mes después. Marcos me envió una foto, ellos en la piscina nueva que yo pagué. La casa está genial este verano. Escribió. Borré el mensaje. Esa noche. Por primera vez. Busqué en internet sobre particiones de herencia. Usufructo. Extinción de condominio. Leí despacio. Con la luz fría de la pantalla iluminándome la cara. No era venganza aún. Solo información. Pero algo en mí ya sabía que el silencio no bastaba. El silencio no devolvía nada. El otoño llegó temprano aquel año. Las hojas de los plátanos en Madrid se volvían ocres mientras yo seguía sin hablar con ellos. Mi madre dejó mensajes cada vez más ansiosos. Javier. No seas niño. Ven a comer un domingo. Ignoré. En la oficina. Cerré una ronda de inversión importante, la empresa valía ya más de lo que jamás imaginé. Celebramos con el equipo. Pero regresé solo a casa y abrí una botella de Rioja que guardaba para una ocasión mejor. Bebí mirando la ciudad desde el balcón. Pensando en cómo el dinero que ahora fluía había salido antes hacia la sierra. Hacia ellos. Una tarde de octubre. Elena me llamó desde un número desconocido. Contesté por error. Javier. Por favor. Papá está mal. Presión alta. Dice que te echa de menos. Colgué. Minutos después. Me arrepentí. Llamé al médico de cabecera de mi padre, confirmé que era cierto. Pero no grave. Aún así. Conduje hasta el hospital. Lo encontré en la habitación. Pálido. Conectado a un monitor. Mi madre lloraba en silencio. Marcos no estaba. ¿Has venido? Dijo mi padre al verme. Asentí. No hablamos de la casa. Hablamos del tiempo. Del tráfico. Cuando me fui. Mi madre me abrazó en el pasillo. No nos abandones. Hijo. Sentí su cuerpo frágil contra el mío y... Por un instante. Casi cedí. Casi dije que todo estaba olvidado. Pero al salir al parking. El aire frío me aclaró la mente. No. No estaba olvidado. Empecé a documentar todo con método. Contraté a un abogado especializado en derecho sucesorio. Un hombre seco y preciso que escuchó mi relato sin inmutarse. ¿Tienes pruebas de las transferencias? Podemos reclamar la propiedad proporcional o la extinción de condominio con compensación económica. Me explicó las opciones: demanda judicial, mediación, venta forzosa. Cada palabra era un clavo en algo que ya se estaba construyendo dentro de mí. Por las noches. La duda me atacaba. ¿Valía la pena romper la familia por dinero? Me repetía que no era dinero, era justicia. Era el reconocimiento de que yo existía. De que mi esfuerzo no era un regalo desechable. Pero también temía convertirme en alguien que solo calculaba pérdidas y ganancias humanas. Leía foros de herederos en conflicto, historias de hermanos que no se hablaban nunca más. Me preguntaba si yo sería capaz de vivir con eso. En Navidad no fui. Envié regalos caros a los sobrinos y nada a los adultos. Marcos me escribió: eres un rencoroso. La casa es de todos. Respondí por primera vez en meses: no. La casa es mía en gran parte. Y lo sabéis. Silencio al otro lado. Decidí observar antes de actuar. Fui a la casa un fin de semana que sabía que estarían en Madrid. Entré con mi llave vieja, aún funcionaba. Todo olía a ellos, el perfume de mi madre. Las zapatillas de Marcos tiradas. Revisé cajones. Encontré el borrador del Nuevo Testamento en el escritorio de mi padre. Mi nombre tachado. Lo fotografié. No robé nada.
Solo constaté. Al volver, el abogado me propuso una carta formal reclamando mi parte. Dudé semanas. Me convencí de que una carta era civilizada. Que quizá les haría reflexionar. La redactamos fría. Con cifras exactas, 250.000 euros más intereses y revalorización. La envié por burofax. La respuesta llegó rápido, una llamada de mi padre. Furioso. ¿Nos demandas, a tus padres? No era demanda aún. Solo reclamación extrajudicial. Pero el tono de su voz, decepción. Ira, me dolió más de lo esperado. Esa noche no dormí. Me pregunté si estaba perdiendo algo irreparable. Pero también recordé la terraza. ¿El lago? Sus caras. Y supe que ya lo había perdido. La carta abrió la grieta definitivamente. Mi madre lloraba por teléfono. ¿Cómo puedes hacernos esto en la vejez? Marcos me envió mensajes insultantes, egoísta. Siempre fuiste el favorito y ahora nos traicionas. Elena intentó mediar, hablemos. Javier. Nadie quiere abogados. Accedí a una reunión en la Casa del Lago. Terreno neutral. Pensé irónicamente. Llegué un sábado de enero. Con nieve ligera en las cumbres. Estaban los 4, padres. Marcos. Elena. El ambiente era tenso. Como antes de una tormenta. Mi padre empezó, retira la reclamación y olvidamos todo. Respondí con calma, no es reclamación caprichosa. Es lo que me corresponde. Discutimos cifras. Porcentajes. Ellos insistían en que el terreno valía más que mi aportación. Traje tasación independiente, la casa valía ahora casi 800.000. Mi parte. Ajustada. Superaba los 300. Marcos explotó. Tú tienes millones con tu empresa, nosotros apenas llegamos a fin de mes. Era cierto en parte, su negocio de distribución iba mal. Pero eso no justificaba borrarme. Mi madre lloró, la familia no se divide así. Sentí el nudo en la garganta. Por un momento dudé otra vez. ¿Y si cedía? ¿Y si aceptaba una compensación simbólica por la paz? Pero entonces mi padre dijo, si sigues, te desheredamos del todo. No tendrás ni un euro. Ya lo habían hecho con la casa. Recordé. Sonreí sin ganas. Haced lo que queráis. Me levanté y me fui. En la puerta, Elena me alcanzó, estás destruyendo todo. Javier. La miré, vosotros empezasteis. De vuelta en Madrid. Firmé la demanda. Extinción de condominio y reclamación de crédito. El abogado calculó que, al no llegar a acuerdo, el juez ordenaría subasta pública. La casa se vendería y yo recuperaría mi parte proporcional más intereses. Sabía que les dolería ver el chalet en manos extrañas. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Llamadas de tíos lejanos. Primos, arregladlo. Por Dios. Ignoré. En el trabajo. Cerré otra venta importante, la empresa creció. Pero por dentro me sentía vacío. Amigos notaban que hablaba menos. Que rehuía planes familiares. Una noche. En un bar de Chueca. Confesé a un viejo compañero lo que pasaba. Me dijo, la venganza te está comiendo vivo. Tenía razón. Pero no podía parar. El juzgado notificó la demanda. Mis padres contrataron abogado, Marcos hipotecó su piso para pagar honorarios. Empezaron las dilaciones, periciales. Apelaciones. Cada paso costaba dinero y tiempo. Yo pagaba mis tasas sin pestañear. Pero sentía el peso, cada euro gastado en abogados era un euro menos para mis sobrinos. Para mis padres en su vejez.
Una audiencia de conciliación falló. El juez propuso mediación, rechacé. Quería que llegara hasta el final. En el fondo, deseaba que sufrieran la incertidumbre como yo había sufrido la exclusión. Pero también temía el día de la subasta. Imaginaba extraños recorriendo las habitaciones donde crecimos. El proceso se alargó 2 años. 2 años de cartas certificadas. De vistas pospuestas. De noches en vela calculando escenarios. Mi padre empeoró, un infarto leve. Fui al hospital. Me dejó entrar. Pero no hablamos del juicio. Solo dijo, esto te está matando también. No respondí. Marcos perdió su negocio. Pidió ayuda económica a amigos, yo me enteré por Elena. Ella misma cambió de trabajo 3 veces. Agotada por la tensión. La casa del lago quedó cerrada casi todo el invierno, no tenían dinero para calefacción ni mantenimiento. Las fotos que subían a redes eran antiguas. Yo prosperé. Vendí parte de las acciones de la empresa, ingresé millones. Viajé. Compré un ático en Chamberí con vistas al retiro. Pero el vacío seguía ahí. Amigos me presentaban mujeres, ninguna duraba. No confiaba ya. El abogado contrario propuso acuerdo, me pagarían 200.000 en plazos. Rechacé. Quería la subasta. Quería que vieran cómo su refugio se perdía por su decisión. Llegó el día. La subasta se celebró en el juzgado de Collado Villalba. Pocos postores, el mercado inmobiliario estaba bajo. La casa salió por 550.000. Tras deudas y costas. Mi parte neta fue de 260.000. Ellos recibieron el resto. Pero tras pagar abogados y la hipoteca de Marcos. Apenas les quedó. Recibí el ingreso un viernes. No celebré. Fui al cementerio donde estaban enterrados los abuelos. Cerca del embalse. Miré el agua quieta. Pensé en llamarles. En decir que todo había terminado. No lo hice. Semanas después. Elena me escribió, papá pregunta por ti. No respondí. Marcos vendió su piso y se mudó a un alquiler pequeño. Mis padres se fueron a un apartamento en Madrid. Cerca de Elena. La casa del lago ya tenía nuevos dueños, una familia joven de Madrid que la reformaría entera. Yo seguí trabajando. Pero algo había cambiado. La rabia se había apagado. Dejando ceniza. Me preguntaba si valió la pena. Si el dinero compensaba la familia perdida. Los años siguientes fueron de distancia absoluta. No fui a los cumpleaños de los sobrinos. No contesté felicitaciones de Navidad. Mi madre intentó varias veces, cartas manuscritas. Voz temblorosa en el buzón. Ven. Javier. Ya pasó. No fui. Mi padre murió 2 años después de la subasta. Infarto masivo. Elena me avisó por mensaje. Fui al tanatorio. Estaban todos demacrados. Marcos apenas me miró. Mi madre me abrazó llorando, al menos has venido. Asentí. No lloré. En el entierro. Junto a la tumba. Elena me dijo, esto lo mató el estrés del juicio. La miré fijamente, no. Lo mató la decisión que tomasteis. Se quedó callada. Heredé lo que quedaba, una parte mínima del apartamento. Algunos muebles. Lo doné todo menos un reloj viejo de mi padre. Lo guardé en una caja. La empresa se vendió por una cifra que me convirtió en multimillonario. Me retiré parcialmente. Viajé solo por Asia. Por América. En Pekín. En una calle abarrotada. Pensé en ellos de pronto. En cómo la casa del lago ya no existía para nosotros.
En cómo yo había ganado. Pero perdido algo que no tenía precio. Regresé a Madrid. Compré un piso pequeño en la sierra. No lejos del embalse. Pero con vistas diferentes. A veces conduzco hasta el antiguo camino. La casa está irreconocible, ampliaciones modernas. Jardín nuevo. Los nuevos dueños tienen niños jugando donde nosotros jugábamos. Una tarde. Recibí una llamada de Marcos. Voz rota, necesitamos ayuda. Elena está enferma. Dudé. Envié dinero anónimo a través del abogado. No firmé. No llamé. Me miro en el espejo y veo arrugas que no tenía. Ojos más fríos. Me pregunto si sigo siendo la misma persona que pagó aquella casa con ilusión. O si la venganza me transformó en alguien que calcula todo. Incluso el cariño. Hoy. Años después. Vivo solo. La fortuna crece en inversiones silenciosas. Viajo poco ya. Leo mucho, novelas realistas donde nadie gana del todo. A veces sueño con la terraza. Con el lago quieto antes de la tormenta. Elena se recuperó. Marcos trabaja en algo precario. Mi madre vive con ella. No nos hablamos. Ayer pasé por delante del apartamento. Vi a mi madre en el balcón. Encorvada. Mirando la calle. Dudé si parar. No paré. ¿Valió la pena? ¿Recuperé justicia o solo vacío? El lago sigue allí. La casa ya no es nuestra. Y yo sigo calculando. ¿Quién perdió más?